denotamos con letras griegas la variable de la transformada de Fourier, digamos lo usual. Entonces integramos sobre todo RD, de f de x y en x la variable de la función esta. Entonces podemos verlo como en el espacio-espacio, ¿no? Posiciones y este momento. Y entonces integramos sobre esto. Entonces como la función es integrable, eso significa que la integral del valor absoluto es finita, entonces pues esta integral converge absolutamente. ¿Okay? De hecho a lo más, o sea, esta integral a lo más, la primera propiedad, esta integral a lo más pues es la integral del valor absoluto de f, porque pues esto tiene valor absoluto igual a 1, así que bueno, en realidad tenemos el primer resultado es que la transformada de Fourier es una función acotada y está acotada precisamente por la integral del valor absoluto de f. Muy difícil de ver, de hecho, vamos a ponerle que es uniformemente continua. Y algo que, bueno, sí no es directo de la definición, pero no es difícil de mostrar, es lo que llamamos el lema de Riemann-Leveck, o Leveck-Riemann, que dice que no solo esta es una función acotada, no solo es continua, sino que además el límite es cero. El límite es cero al infinito. O sea que la transformada de Fourier es una de las funciones, es una función C0. ¿Ok? Bien, claro que uno podría preguntarse si la transformada de Fourier, bueno, es una función continua y tiende a cero, si es integrable, y bueno, la respuesta no es integrable, ¿no? La transformada de Fourier no es integrable. Y de hecho es muy fácil, por ejemplo, tomen de hecho en una dimensión en R, tomen por ejemplo f de x, la característica del intervalo menos 1 y 1. ¿Okay? Y pues pueden checar fácilmente que la transformada de Fourier es seno de 2πx entre πx. Bueno, sí. Y esto pues no es integrable, ¿no? Entonces sí, es continua, es uniformemente continua, tiende a cero, cuando sí va a infinito, pues esto tiende a cero, está claro, pero pues tiende a cero como 1 sobre x, así que no es integrable. Bueno, ok. Pero bueno, esto, otras cosas importantes es, bueno, si tenemos dos funciones integrables, algo interesante es que la convolución también es integrable. Esto no es muy difícil de demostrar, es simplemente el teorema de Fubini. Y no solo eso, sino que si tomamos la transformada de Fourier de la convolución, esto nos da, ¿quién se acuerda? Nos da el producto, ¿no? Nos da el producto de las transformadas de Fourier. Esa es una. Y otra que es muy cotorra, ¿ok? Entonces esto es lo que me dice es que la transformada de Fourier cambia convoluciones en productos puntuales. Y otra también, si tenemos f y g, tenemos aquí las dos, entonces, si se fijan, si yo tomo la transformada de Fourier, ¿okay? de f, esta es una función acotada. Entonces, el producto de esta función acotada por esta función integrable es una función integrable. Entonces, yo puedo calcular esta integral. ¿Okay? Y resulta que es la misma que la integral cuando lo hacemos al revés. O sea, así. A esta la vamos a llamar me gusta llamarle el pasito del sombrero, ¿no? Que es un baile que hacen todos los analistas. En fin, ok, muy bien. De hecho, todas estas son, también este es el teorema de Fubini. O sea, de hecho, todas estas propiedades, a lo mejor la que cuesta un poquito más de trabajo, pero igual no tenemos mucho tiempo, es esta, ¿no? Porque hay que estar aproximando. Pero bueno, aquí la típica aproximación con funciones simples y ya, pero todas las demás propiedades son así inmediatas, nomás utilizando una iteración de integrales, ¿no? Al menos 5 y 6. Bien, ok. Entonces, pues ya se acabó el repaso. Al menos en L1.
Pero, por ejemplo, en L2, o sea, cuando tenemos funciones cuadrado integrables, tenemos lo que llamamos la teoría de Plancharel. Uh-huh. Okay. Y ahora, bueno, no podemos, si tenemos una función en L2, de hecho me falta una propiedad interesante. Antes de la teoría de Plancharel, déjeme hacer una más, que bueno que la tenía apuntada aquí. Bueno, ya sabemos que si esta no está en L1, perdón, que en general la transformada de Fourier no está en L1, pero en caso de que sí esté, es algo muy interesante, ¿no? Si la transformada de Fourier es integrable, también se sigue por Fubini. Entonces tenemos que si calculo la transformada de Fourier de la transformada de Fourier, excepto que en vez de ponerle aquí al signo, en vez de ponerle menos como le puse, le pongo más. Entonces lo hago al revés. Entonces, de hecho, obtengo la función original. ¿Okay? Si la transformada de Fourier es integrable, entonces pasa esto. La demostración de esto no es tan difícil. También hay que utilizar Fubini. Claro, a la hora de cambiar las integrales hay un problema porque estas cosas no son integrables, pero uno puede aproximarla, por ejemplo, tomar la convolución con el núcleo de calor o algo así, combinar estas y está bonita la demostración. Es un bonito juego. Ok, entonces ahora sí, entonces la teoría en R2, que es la teoría de Plancharel, esta parte de la siguiente observación. Si tenemos una función, acuérdense, una función en L2 es una función que, o sea, si f está en L2, entonces lo que sabemos es que su cuadrado es integrable, pero no f. Entonces, simplemente, o sea, esto no va a converger. O sea, simplemente, si nada más ponemos esta, o sea, esta no converge, ¿no? En general. O sea, esta no converge. Y no tiene por qué converger. Así que, pero sin embargo, la observación y lo que solemos llamar el teorema de Plancharel, aunque no estoy muy seguro cuál es el teorema de Plancharel original, es la siguiente observación. El número 8. Si tenemos una función que está en L2, pero es integrable, ¿ok? Entonces, bueno, está en L2, pero básicamente están diciendo, bueno, ¿qué tal si sí converge esta integral? Entonces, es lo que estoy diciendo. Está en L2, pero también es integrable. Entonces, hay algo muy interesante. Si, obviamente podemos calcular la transformada de Fourier, pero la transformada de Fourier, de hecho, está en L2. Y no solo eso, sino que su norma L2 resulta ser igual a la norma L2 de la función original f. ¿Okay? Entonces, otra vez, esta no necesariamente es integrable, ¿eh? O sea, esta no tiene por qué ser integrable, pero al menos sí está en L2. ¿Okay? Y de hecho, la norma en L2, la integral del cuadrado, resulta ser igual a la integral del cuadrado de f. Esto es algo bastante bonito. De hecho, esto sí, también no es difícil, pero es uno de los problemas de tarea para hoy. ¿Okay? El truco básicamente es idear y aplicar estas con una G apropiada, ¿no? Así, sí, es un truco sucio para demostrar esto, ¿no? Es un solo paso si escogemos la función correcta. Muy bien. Y otra cosa más, entonces gracias a esto, entonces podemos ver al operador transformada de Fourier, o sea, el operador, vamos a llamarle f, ¿no? Entonces tenemos un operador transformada de Fourier, que, bueno, en principio, pues está definido aquí, y pues me da una función en L2. Ahora, como este conjunto es denso en L2, y este operador es acotado, este es acotado, y de hecho con norma 1, de hecho es una isometría, ¿no? Es una isometría. O sea, no solo es acotado, sino es una isometría. Entonces, de hecho, podemos extenderlo a todo L2. Entonces, yo puedo definir la transformada de Fourier a todo L2 a través de un proceso límite. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si tengo una función en L2,
O sea, ¿cómo defino su transformada de Fourier? Bueno, pues lo podemos definir simplemente como un límite. Claro, este sería un límite en L2, ¿verdad? De transformadas de Fourier de funciones fn que están también en L1, ¿no? Y que obviamente convergen en L2 a F. ¿Okay? Entonces así lo podemos definir. A este operador igual lo denotamos así con el gorro, ¿no? O sea, esta F en realidad nunca la usamos. Y no es muy difícil ver que, por ejemplo, estas Fn que podemos utilizar pueden simplemente ser, por ejemplo, cortes, ¿no? O sea, simplemente puedo tomar simplemente la misma F, ¿ok? Puedo tomar simplemente la misma F y nada más la cortamos en una bola de radio n, ¿no? Así, ya con eso. Y esto converge en L2. Cuando n va a infinito, sí. Sí, es el límite en n. Muy bien. ¿Ok? Bien. Bueno. Entonces ahí está su curso de análisis de Fourier del semestre pasado, nomás en 13 minutos. En fin. Lo que sí quiero hacer, y vamos a meternos un poquito más, es en cómo extendemos estas definiciones, porque a nosotros nos gustaría extender la definición de la transformada de Fourier otra vez. Para funciones integrables no hay ningún problema, tenemos esta integral que converge. Para L2, bueno, pues lo hacemos por medio de un límite, ¿okay? Y esto funciona bastante bien, al menos en L2. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, para funciones más generales? Y ahí el truco es utilizar distribuciones. Entonces vamos a ver lo que son las distribuciones. Las distribuciones a veces también se les llama funciones generalizadas. Okay. ¿Han estudiado distribuciones? ¿Quién sabe lo que es una distribución? Ok, bien, está bien. No se van a aburrir en esta parte entonces. Bueno, por ejemplo, hay varios aquí que estudian física, seguramente conocen a la función delta de Dirac. Y la función delta de Dirac es una función así muy tramposa, ¿no? Porque como lo escriben en los libros de física es, pues tenemos la función delta, que es, bueno, es 0 en todos lados. Y luego es infinito en 0, lo cual pues en realidad no tiene sentido, ¿okay? Y lo dicen, pero es que cuando integramos, ¿okay? Cuando integramos la función, una función, entonces pues me queda, pues todo es 0 excepto en 0, que es infinito, y pues así como que por arte de magia me queda nada más la función igual a 0, ¿no? O sea, ok, está bien. Entonces, y bueno, pues los físicos son felices con esto, ¿verdad? Pobres. Pero lo interesante es que esto se puede escribir de manera precisa. Y la manera precisa de hacerlo es precisamente la teoría de Schwartz de distribuciones, ¿no? Entonces, para eso tenemos la teoría de Schwartz. Schwartz, ahorita que andan de moda las medallas Fields, Schwartz ganó la medalla Fields en los 50s. De hecho, fue estudiante de Lebesgue. Entonces, la teoría de Schwartz de distribuciones. Entonces, empezamos primero, ¿cómo vamos a definir esto? Entonces, aquí la observación es, si se fijan, la delta por sí sola no tiene sentido. ¿Ok? O sea, si los físicos no dijeran esto, y nomás dijeran, no, pero es que se comporta así, todo estaría bien. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero hace eso en las funciones. ¿Ok? Entonces, la teoría de Schwartz básicamente es esta. ¿Ok? Lo que voy a hacer es, voy a definir un operador, le podemos llamar el operador delta si quieren, que cuando lo evalúo en una función apropiada, me da justo el resultado de evaluar f en 0. ¿Ok? Entonces, pues necesitamos primero un espacio apropiado de funciones. Entonces, vamos a decir, ¿cuáles son las funciones apropiadas? Entonces, bueno, como no queremos ningún funny business, entonces lo que quiero es funciones que sean integrables, que sean diferenciables, que vayan a 0, es más, que vayan a 0 bien rápido. Es más, que las derivadas sean continuas. Es más, que todas las derivadas sean, es más, que sean infinitamente diferenciables y que además todas las derivadas vayan a 0 bien rápido.
Así como que ese es el espacio de Schwartz, ¿no? Entonces, el espacio de Schwartz son todas las funciones que son C infinito, ¿okay? Son C infinito en el espacio en el espacio euclidiano y satisfacen que si yo tomo cualquier derivada, entonces tomo las derivadas, o sea, esta otra vez es un multiíndice. Entonces tomo las derivadas aquí y luego las multiplico por cualquier monomio. También este es un multiíndice, alfa y beta son multiíndices. ¿Okay? Y luego tomo el supremo de esto sobre todo x. Pues quiero que eso sea acotado. ¿Okay? Y esto quiero que sea para todos los multiíndices, o sea, todos los multiíndices alfa y beta, grandes o pequeños o lo que sea. O sea, básicamente estoy agarrando todas las funciones que son infinitamente diferenciables, decrecen más rápido que cualquier polinomio, porque si se fijan aquí pues estoy multiplicando por un polinomio y aún así quiero que se mantenga acotado. ¿Okay? Entonces quiero que vaya a cero así súper rápido, más rápido que cualquier polinomio. Y no solo eso, sino que las derivadas también quiero que decrezcan así bien rápido, más rápido que cualquier polinomio. ¿Ok? Ahora, claro que el espacio de Schwartz no está vacío, ¿no? Por ejemplo, tiene la función 0. Así que vacío no está. Pero tampoco es trivial porque, por ejemplo, tiene a la función e a la menos x cuadrada. ¿Okay? De hecho, en cualquier dimensión, pues nomás pongan la norma al cuadrado. Esta es infinitamente, satisface esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está un ejemplo. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, en realidad, este espacio no es tan pequeño. Y no solo no es tan pequeño, es bastante grande. De hecho, vamos a ver qué número vamos. Vamos en el número 10. Entonces, de hecho, esto es denso en cualquier LP. Y eso no es muy difícil ver por qué. Porque en realidad, ¿quién es denso en LP? Las funciones infinitamente diferenciables de soporte compacto son densas aquí. Y estas, pues obviamente están acá. ¿Okay? Entonces, si no les sorprendía la existencia de estas, pues menos les debe de sorprender la existencia de estas, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que no estamos exigiendo que sean cero, excepto en un conjunto acotado, porque este soporte compacto significa que nada más en cierta bola están, son diferentes de cero, los pues ya son cero, ¿no? Al infinito. Estas no necesariamente son cero al infinito, o sea, tienden a cero al infinito. Pero, por ejemplo, esta es positiva siempre, ¿no? Okay. Entonces, en realidad, no es un espacio tan chiquito. Y lo que vamos a hacer es, bueno, algunas propiedades muy bonitas del espacio de Schwartz y que por lo cual es bastante útil. Porque igual, o sea, podemos poner un espacio así muy bonito, muy compactito, muy suave, pero luego si no me sirve de nada, pues no va a ser útil. Pero bueno, este es un espacio vectorial, ¿okay? De hecho, vamos a ver cómo lo ponemos. Es cerrado bajo la transformada de Fourier. Por ejemplo, si tenemos una función en el espacio de Schwartz, entonces su transformada de Fourier también está en el espacio de Schwartz. Esto no es muy difícil ver por qué, porque si yo tomo la transformada de Fourier de alguna derivada, ¿okay? ¿Cómo se ve del lado de Fourier esto? O sea, como menos 2 pi y xi, también con las mismas potencias por esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta decaía bien rápido al infinito y pues estoy multiplicando por un polinomio, igual multiplicar por un polinomio pues no le hace nada, ¿no? Porque es lo que estoy diciendo, multiplico por cualquier polinomio y esto sigue siendo acotado. Entonces, claro que esto sigue siendo acotado y bueno, no lo dije, pero si esta es diferenciable, si la f es diferenciable, pues podemos derivar aquí. Y podemos derivar dentro de la integral porque todo esto decrece muy rápido, o sea, esto es más que integrable, ¿no? Así que sí, o sea, al menos esto lo puedo multiplicar yo por cualquier polinomio y pues igual va a ser el espacio de Schwartz. Y al revés, las derivadas, o sea, porque, bueno, ¿cómo le hacemos con las derivadas? Pues es también, si yo agarro cualquier monomio y le multiplico a f, ¿no? La transformada de esto de Fourier, del lado de frecuencia se ve como una derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que esta está acotada, etcétera? Pues porque esta está. ¿Okay? En fin.
Entonces, la transformada de Fourier, el espacio de Schwartz es invariante bajo la transformada de Fourier. Y no solo eso, o sea, ¿qué otra operación vimos aquí? De hecho, la única operación interesante, que ya la quité, pero es que si tengo dos funciones, también esto es muy fácil de observar. ¿Por qué? Si tengo dos funciones en el espacio de Schwartz, entonces la convolución también está en el espacio de Schwartz. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el espacio de Schwartz tiene una topología y esa topología pues la podemos generar, o sea, le podemos poner una topología. O sea, tenemos que definir qué significa ser continuo aquí, entonces para eso ponemos una topología. Y la topología de S va a estar generada por las seminormas que, bueno, son obvias cuáles, ¿no? Así como tenemos la seminorma uniforme en las funciones, pues en el espacio de Schwartz las seminormas vamos a llamarles alfa y beta y son precisamente este supremo, ¿no? O sea, es el supremo de x a la alfa multiplicando la derivada en betas de la f, ¿no? Entonces agarramos ese supremo. Entonces esto da seminormas y con esas seminormas pues ya podemos agarrar la topología. ¿Quiénes son los abiertos? Los conjuntos abiertos son los generados por las bolas en estas. Son seminormas porque obviamente para algunas funciones esto me da 0, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso es generar una topología. Entonces, si tengo una topología, pues puedo hablar de funciones continuas. Entonces, agarramos el espacio dual. Entonces, el espacio dual de S, el espacio dual de S, pues lo vamos a denotar por S', desde luego. Y no es muy difícil ver quiénes están ahí. De hecho, podemos ponerlo, o sea, porque directamente de la topología, pues, a ver, una función lineal, una función lineal de S en C, ¿ok? Está en el dual, ¿verdad? O sea, es acotado, ¿no? Es acotado, o sea, o está en S', ¿verdad? Si, pues, existe una constante, ¿verdad? Si existe una constante, tal que si evalúo en cualquiera función, voy a poner phis voy a cambiar a phis. Esto es menor o igual, bueno, no nada más C, sino existe C y existe un entero, tal que pues esto es menor o igual que una constante por la suma de seminormas hasta orden n, ¿no? De la función. Ok, entonces este es un sí, solo sí, pues. Y otra vez, sí, solo sí. Entonces, si recuerdan la demostración de cuando una transformación lineal es acotada en un espacio de Banach, ¿no? O sea, o es continua. Cuando es continua, pues, es continua sí, solo sí es acotada. La demostración es la misma, nomás que ahora no tenemos una sola norma, tenemos toda una colección de seminormas. Pero básicamente es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, tenemos que los funcionales son continuos si son acotados, nomás que en este sentido, porque ahora tenemos una colección de seminormas. Pero bueno, está bien. Entonces, ¿quiénes están aquí? Okay. ¿Quiénes están aquí? Bueno, pues resulta que, por ejemplo, todas las funciones, por ejemplo, vamos a ver, entonces aquí la pregunta es, ¿qué tipo de, todas las funciones en LP, por ejemplo, a ver, otra vez, ¿en qué número vamos? Vamos en el, bueno, este sería el 13, ¿no? Este sería el 13, entonces vamos en el 14, ¿ok? Si tenemos una función en LP, entonces yo puedo identificar a F con, vamos a poner LF, ¿no? No es, con un elemento del espacio dual, ¿ok? Dado por, voy a escribir con phis, con letras griegas los elementos de S y con letras latinas los de S'. ¿Ok? Por eso es como. Entonces, pues simplemente con la integral f de x, y simplemente multiplicamos por phi de x. ¿Ok? Y está claro que cumple con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez esta decrece muy rápido, esta no crece tan rápido. ¿Okay?
De hecho, ni siquiera tiene que estar en LP. O sea, con que una... A ver, de hecho, con que no crezca más rápido que un polinomio. O sea, pónganle aquí un x a la n si quieren. Si esto está en LP, ya con eso podemos hacer que esta integral converge para cualquier phi. Y aparte es continua en este sentido, ¿no? No es muy difícil, no es muy difícil ver eso. Entonces, todas las funciones que no crecen tan rápido, porque esta puede irse a infinito, o sea, f puede irse a infinito, pero con que no se vaya a infinito más rápido que algún polinomio, ya con eso ya la armamos, ¿no? Y esto ya me da un funcional lineal acotado, el espacio dual. Entonces, todas las funciones están aquí. ¿Ok? Entonces, este S', eso es lo que llamamos las distribuciones. Las distribuciones. Se suele decir, ¿cómo lo dices? Afinadas. En inglés se dice tempered. Entonces puede decir atonadas. Porque temper en música temper, pues es así como que bien afinado, ¿no? Entonces y pues podemos ver que esto incluye a las funciones, ¿no? Esto incluye a las funciones. Entonces, este es nuestro espacio de funciones generalizadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la función delta de Dirac. La función delta de Dirac, claro que está aquí, ¿no? O sea, quedamos en el 16. La función delta de Dirac, claro que está aquí. Pues es simplemente delta de phi igual a phi de 0. Y esto obviamente satisface esto, ¿no? Nomás pongan esta. Nomás aquí, pues obviamente el valor absoluto de esto pues es menor que el supremo de phi. Así que claro que es una distribución. No, bueno, a estas. Sí, no todas, pero claro. Las que no son tan feas, ponerle así. La exponencial no, por ejemplo, exacto. O sea, exacto, sí. O sea, exacto, algo que crece más rápido que un polinomio. O sea, antes esta era muy buena, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora esta es muy mala, ¿no? O sea, esta sí no es una distribución. ¿Ok? Al menos no es una distribución afinada, porque en realidad sí es una distribución, pero que no está afinada, pero no necesitamos esas otras. ¿Ok? Sí, porque de hecho las otras incluye más. Pero bueno, en fin. Pero bueno, la función delta Dirac sí es. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí está. ¿Qué podemos hacer con estas? Bueno, pues resulta que con estas funciones podemos hacer todo. Y cuando digo todo, es todo. Estas distribuciones se llaman funciones generalizadas porque realmente se comportan como funciones. Realmente se comportan como funciones haciendo esto. Así como la función delta de Dirac se comporta como función haciendo esto, todas las distribuciones del espacio dual se comportan así. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir alguna operación de distribuciones, por ejemplo, podremos calcular una derivada. Por ejemplo, si yo tengo una distribución, ¿ok? Tal vez f. Por ejemplo, vamos a hacerlo en R, pero lo podemos hacer obviamente en cualquier dimensión. ¿Okay? Vamos a hacerlo en R. ¿Cuál creen que va a ser la derivada? ¿Cómo será la derivada? Pues la transformación lineal que... ¿Qué hace qué? Pues asociada a su... Sí, ¿no? O sea, bueno, pues tengo que hacerlo ahora en términos de la f. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí para que la f me quede solita? Pues integro por partes, y si integro por partes, como otra vez, acuérdense que esto al infinito se va a 0, pues esto simplemente es menos f de x por la derivada de phi. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces, ¿cómo le hago para definir la derivada? Bueno, la derivada tengo que definirla otra vez. Para definirla tengo que decir cuánto es cuando la evalúo en una función. Ah, pues esto me da la regla, ¿no? Ah, pues es menos f evaluada en la derivada de phi. ¿De acuerdo?
Entonces, la definición de la derivada de la distribución es esta. ¿Ok? Pero si fuera una función diferenciable, pues sería la derivada de la función, porque se comporta justamente igual. ¿Ok? Entonces, todas las operaciones de las distribuciones se definen como deberían de definirse si fueran funciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Por ejemplo, la transformada de Fourier. ¿Cómo definimos la transformada de Fourier de una distribución? Otra vez, si tenemos una distribución, si tengo una distribución, ¿cómo le hago para definir la transformada de Fourier? Okay. Bueno, pues otra vez, yo tengo que decidir cuánto es la transformada de Fourier en phi. ¿Eh? F de Figoro. F de Figoro, ¿por qué? ¿Cómo lo explico? Por el pasito del sombrero, ¿no? Otra vez, si la F fuera una función, esto sería esto. ¿Y lo cual es el pasito del sombrero? Pues es cuando el sombrero pues da un pasito, ¿no? Así que es justo esto. Así que la definición de la transformada de Fourier de la distribución, pues es la distribución evaluada en la transformada de Fourier de phi. Ahora ustedes podrían decir, pero ¿cómo sabemos que la transformada de Fourier de phi está en el espacio de Schwarz? Bueno, porque eso fue lo que dijimos al principio, ¿no? Por eso usamos este espacio. Porque casi que no importa lo que le hagamos, ahí nos quedamos adentro, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Bien. Algo que a lo mejor no está tan trivial es por ejemplo, ¿qué hago si quiero, por ejemplo, ¿qué hago si quiero yo definir una convolución? ¿Okay? Por ejemplo, ¿puedo definir la convolución de dos distribuciones? ¿Ah? ¿Vale? Una pregunta. Sí. En lo anterior, eso sí define a lo lineal, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es continua? ¿Por qué? Porque, otra vez, bueno, esta es continua y la transformada de Fourier también es continua por estas propiedades. ¿Sí? Entonces, las supremos de aquí pues, son comparables a los de la otra, ¿no? Sí. Sí, todas las normas las podemos comparar, todas las seminormas. Uh-huh. Sí, aquí de hecho, otra vez, es muy fuerte esta definición de topología, ¿no? Aquí lo que sorprende es que esto funcione, ¿no? Porque en realidad estamos pidiendo todo lo que queremos. O sea, básicamente es como hacer una lista, ¿no? De todos nuestros deseos y el espacio de Schwarz las cumple. ¿Ok? Oye, está chido, ¿no? Digo, por eso nos acordamos de Schwarz. Por eso le dieron una medalla Fields en los 50, por esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos para la distribución? Pues otra vez, ¿no? Empezamos, imagínense que tengo yo tres funciones en el espacio de Schwarz. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues quiero definir o quiero ver en términos de estas otras, quiero ver qué es la integral de este producto. ¿Sí? Porque yo quiero definir esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago aquí? Pues huele como a que hay que usar Fubini, ¿no? En algún momento. O sea, ¿quién es esta convolución? Esta convolución, pues es la integral de f de x menos y, o si quieren vamos a poner al revés, vamos a poner y por g de x menos y de y luego por phi de x, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Y esto quién es? Pues esto es, bueno, podemos utilizar Fubini, o sea, aquí estoy integrando en y luego en x puedo hacerlo al revés, ¿no? Primero integro en x, entonces a ver qué me queda, f de y, ¿ok? G de x menos y luego phi de x, y si primero integro en x y luego en y, entonces puedo sacar esta de la integral y hacerlo así. X, perdón. Y esto pues es la convolución, esto es la convolución
Nomás hay que tener cuidado porque no es la convolución exactamente de G y phi. ¿Por el cambio de región? Sí, no, por el cambio de signo. O sea, esto sería, o sea, esta es la convolución de, vamos a ponerle así, ¿no? Vamos a ponerla así, ¿ok? Vamos a llamarle G tilde con phi, ¿verdad? Donde G tilde de X es G de menos X, es la reflexión, ¿de acuerdo? Ahora, obviamente, aquí nos dice, pero entonces G no va a ser una distribución, ¿verdad? Porque si esta fuera una distribución, luego me queda el problema de cómo defino esta otra. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado que para definir la convolución no puedo agarrar simplemente las dos distribuciones. Pero sí puedo definir entonces la convolución de una distribución, ¿ok? Y de una función de Schwartz. ¿Ok? Y la definición es, vamos a ver, la definición es f con vuelta con phi, yo la quiero evaluar en otra función de Schwartz. ¿Ok? Y lo que me dice es, pues voy a aplicar la distribución f y la voy a aplicar a la convolución, pero de la reflexión de phi con psi. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Tengo que apurar porque se me está acabando el tiempo. Está bien. Y aquí tenemos un teorema muy bonito. Entonces, otra vez, nada más puedo hacer la convolución, porque en algún momento tengo que hacer una convolución, así que tengo que saber qué es. Así que, ni modo, tengo que suponer que esta es una función. Y una función de Schwartz para que todo esto esté bien definido. Pero hay un teorema que está bien bonito. De hecho, lo vamos a poner como teorema. No lo voy a demostrar. De hecho, tengo la demostración aquí, pero así que se me está acabando el tiempo. O sea, de hecho, ninguna de estas demostraciones es difícil porque... entonces, el teorema lo que me dice es que si tengo una distribución y tengo una función, ¿ok? Entonces, de hecho, la convolución, o sea, está definida como distribución, pero de hecho, esto es una función. O sea, es verdaderamente una función y es una función diferenciable, ¿ok? Y está dada, entonces bueno, vamos a ponerle aquí, entonces resulta ser igual, es la función C infinito dada por, a ver, aquí mi notación, la puse aquí al revés de cómo está, pero yo creo que me voy a equivocar en algún momento. Pero la función es u de x y es f evaluada en tau de la reflexión. O sea, es donde esta es traslación, ¿no? O sea, tau de cualquier función, tau de g de y, pues es g de y menos x. Esta es la traslación. Entonces resulta que la convolución es una función. ¿Okay? ¿Cómo demostramos esto? Pues nomás hay que demostrar que la integral que la define pues es la misma que la otra. Igual todas las demostraciones en distribuciones son iguales. Nomás tenemos que ver cómo se comportan si fueran funciones. Lo cual está así medio extraño, ¿no? Porque quiero demostrar que es una función y voy a suponer que se comporta como una función. Pero bueno, en fin. Pero otra vez, todo esto funciona porque pues, las funciones son densas en la topología de S'. Pues sí, la demostración es muy difícil. O sea, agarramos f con vuelta con phi, evaluamos en psi. ¿Okay? Esto, por definición, esto es f de esta convolución. ¿Okay? Y bueno, esto es f. Esto sí es una función. Es la función, a ver, déjenme ponerlo así. O sea, es la función que agarra un x, y o sea, estoy evaluando la f aquí, ¿no? Y me da la integral de f tilde, ¿okay? De x menos y, si de y. Así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta de aquí, bueno, por definición de la traslación, pues es justo lo que tenemos. O sea, esta es justo la traslación en y de phi, no, perdón. A ver, otra vez, ¿qué tengo? Tengo phi tilde de x, es así, ¿no? Tengo esta, así que ¿eso quién es? Esto es, no, sí, está bien. O sea, es la traslación en y de phi tilde
tilde de x. ¿Ok? No, sí, lo tenía. Ok. ¿Ok? Ahora, estoy evaluando esta distribución en esta función que manda x a esta integral. Ahora, estas funciones son funciones de Schwartz. Así que esta es una integral de Riemann, ¿no? Necesitamos teoría de Lebesgue aquí. ¿Por qué? Porque todo es diferenciable, tiende a cero bien rápido, etcétera, etcétera. Así que yo puedo utilizar sumas de Riemann para aproximar esta. Y si uso una suma de Riemann, pues una suma de Riemann es eso, es una suma. Las distribuciones son lineales, así que la distribución en esa suma de Riemann pues va a ser la suma de Riemann de la distribución. Eso significa que yo puedo poner la distribución aquí adentro de la integral. Y todo converge bonito porque estamos en el espacio de Schwartz. Así que esto resulta ser la integral, ¿okay?, de la distribución aplicada a ¿quién es el que depende de x aquí? Pues esto. Entonces es la distribución aplicada a esto. ¿No? Así. Y luego ya tenemos el psi de y de y. ¿Ok? Entonces aquí ya no necesito la variable, ¿no? Porque ya sé que estoy aplicando la distribución a esta función. Y bueno, pues justo lo que quería decir, ¿no? Porque entonces esta distribución se comporta como esta función y ya es el fin de la demostración. ¿Ok? Muy bien. Entonces efectivamente todas las demostraciones son así un paso porque nada más hay que ver cómo se comportan integrando muy bien, integrando por partes. Bueno, ¿cuál es la idea de utilizar las distribuciones? Bueno, las distribuciones son en realidad algo mucho más que esto. ¿Y por qué son importantes en análisis de Fourier? No solo porque podemos evaluar transformadas de Fourier de distribuciones, eso no tiene ningún chiste. Por cierto, en su tarea les pido calcular la derivada de funciones que no son diferenciables, nomás que lo tienen que hacer como distribución. Y por ejemplo, calcular la transformada de Fourier de la función delta. No, de hecho al revés, bueno, es lo mismo. Entonces ahí para que se entretengan un poco con distribuciones. Son bastante adictivas, no se entretengan mucho porque luego... En fin, pero la idea es, bueno, quiero estudiar operadores, ¿no? Entonces sea T un operador, entonces decimos que conmuta con traslaciones o es invariante bajo traslaciones si, bueno, pues justo de esto, ¿no? O sea, que la traslación, o sea, para cualquier h, la traslación del operador es lo mismo que el operador de la traslación. ¿Sí? O sea, cuando evalúen alguna función en el dominio del operador, que puede ser el que sea, o sea, ¿esto quién es? Pues esto es, calculo t de f y luego hago la traslación. ¿De acuerdo? Mientras que esto de acá es, primero tomo la traslación de la función y luego ya evalúo el operador ahí. ¿Ok? Entonces eso significa que el operador conmuta con traslaciones. ¿De acuerdo? A ver, un ejemplo de un operador que conmute con traslaciones. ¿Cuál creen? Es una derivada, ¿no? Las derivadas conmutan con traslaciones. ¿O no? Sí, ¿no? O sea, si se agarran g de x, f de x menos h, la derivada de g de x es la misma que la derivada de f evaluada en x menos h, porque por la regla de la cadena sería la derivada de esto multiplicando la derivada de x menos h, pero es 1. Entonces ahí está, la derivada es un operador con traslación. De hecho, todos los operadores diferenciables con coeficientes constantes son invariantes bajo traslaciones. Si quieren verse más sofisticados, la transformada de Fourier también es conmuta con traslaciones. De hecho, hay un chorro de cosas que conmutan con traslaciones. Pero el hecho de que las derivadas conmuten con traslaciones es de que si ustedes están trabajando con operadores diferenciales, van a tener un operador que conmuta con traslaciones. Y adivinen qué. Bueno, si este operador es, digamos, acotado, imagínense que tenemos un operador que es acotado. No, perdón, al revés. Si ustedes agarran un operador de convolución, o sea, agarren, por ejemplo, K, una función en L1, ¿ok? Y definan en LP, definan el operador T de F,
igual a convolución con K. ¿Ok? No es muy difícil ver, y esto está en su tarea. En su tarea es de que, de hecho, en su tarea pues pueden ver que este operador está acotado en LP. ¿Ok? De hecho, esto es menor o igual que la integral de K por la integral de F a la P. ¿Ok? Eso es, otra vez, bueno, no nada más es Fubini, hay que utilizar la desigualdad de Minkowski. La desigualdad de Minkowski es como Fubini recargado, ¿no? Ok. Entonces, si ustedes tienen esto, entonces tienen un operador que es continuo, y este es invariante bajo traslaciones. ¿Ok? Ok, igual, o sea, vamos a calcular TF de x menos h, pues esto es la integral de K de y por f de x menos h menos y. Y esto obviamente es la traslación de f por h evaluada en x menos y. Así como pueden ver, pues esto es invariante bajo traslaciones. Entonces, todos los operadores de convolución son invariantes bajo traslaciones. Entonces, tenemos que los operadores de convolución son invariantes bajo traslaciones. Tenemos que las derivadas son invariantes bajo traslaciones. Entonces, sí, es un buen bonche. ¿Okay? El conjunto o la clase de operadores invariantes bajo traslaciones o que conmutan con traslaciones. Lo más interesante es que tenemos este siguiente teorema. Es que al revés, ¿ok? Si tenemos que T es un operador continuo de LP de hecho a LQ, ni siquiera tiene que ser el mismo P de los dos lados, ¿ok? Entonces es continuo o acotado y conmuta con traslaciones. Conmuta con traslaciones. Obviamente lineal, ¿no? Conmuta con traslaciones. ¿Ok? Entonces existe una distribución, igual la voy a anotar por acá, tal que y esto es para todo phi. O sea, de hecho, al revés. No solo todos los operadores de convolución conmutan con traslaciones, de hecho, todos los operadores que conmutan con traslaciones, uno que no sea muy raro, ¿no? Por ejemplo, que sea acotado de LP-LQ, es una convolución. No más que en lugar de tener una función aquí integrable, pues tengo que permitir utilizar cualquier distribución. ¿Okay? Y esta es la razón por la que utilizamos distribuciones. ¿De acuerdo? Si esto no fuera cierto, entonces hubiéramos inventado otra cosa distinta, ¿no? Pero para eso. Esta es la relación entre análisis de análisis armónico y las distribuciones. La demostración no la voy a hacer porque prefiero hacer otra. ¿Okay? Bueno, aquí decimos que una distribución, decimos que K está en LP-LQ. Esta no es notación estándar, como distribución, ¿ok? Si el operador, si T de phi igual a K por phi es acotado. Es acotado de LP a LQ. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo otro teorema. Y sí lo voy a demostrar. Es el siguiente. En el caso en que P y Q son 2, o sea, si tengo una distribución tal que el operador de convolución con esta distribución está acotado de L2 en L2, otra vez, acuérdense que esto es bonito, que es un espacio de Hilbert, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, de hecho, es un sí, solo sí. Esta me da un operador de convolución acotado, sí y solo sí. Y solo sí existe una función acotada. Existe una función acotada. Vamos a llamarle M. Igual estamos en RD. Tal que la transformada de Fourier de K es de hecho M. O sea, fíjense lo que estamos diciendo aquí. Lo que estamos diciendo es, bueno, todas las distribuciones tienen transformada de Fourier, eso no es una gracia. Pero lo que estoy diciendo es que la transformada de Fourier de esta distribución es de hecho una función y es una función acotada.
Y al revés, si tengo una distribución cuya transformada de Fourier resulta ser una función acotada, entonces es una distribución que define un operador de convolución acotado en L2. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto qué significa en términos de ayer? Pues bueno, que yo puedo, otra vez, yo puedo extender este operador a todo lo de L2. O sea, yo voy a tener un operador que originalmente está definido aquí, ¿verdad? O sea, otra vez, pero este es denso aquí, así que no hay bronca. Esto va a L2, ¿ok? Va a L2 y si está definido de esta manera, por convolución, ¿qué pasa cuando calculamos la transformada de Fourier? Pues resulta que la transformada de Fourier es la multiplicación de la transformada de Fourier de f por m. O sea, T es un operador de multiplicación. O sea que este teorema básicamente es el teorema espectral versión L2 para operadores que son invariantes bajo traslaciones. O sea, todos los operadores invariantes bajo traslaciones son operadores de multiplicación. ¿Okay? Y tengo 5 minutos para la demostración. Y otra vez, la demostración es una línea, así también igual, porque nada más tenemos que decir quién es f. Y también es un truco así medio sucio. Entonces, bueno, de hecho, para la transformada de Fourier, para la transformada de Fourier es esta fácil, ¿no? Si tienen ustedes cualquier distribución, si ustedes tienen cualquier distribución y toman la convolución con cualquier función, y lo toman la transformada de Fourier de esto, ¿ok? Bueno, esto por definición, pues es f con vuelta con phi evaluada en la transformada de Fourier de esta, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué más? Y luego, pues esto es f evaluada en la convolución de estas dos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Pero si se fijan, esto de aquí, pues yo puedo tomar su transformada inversa. Entonces, esto de aquí resulta ser la transformada de Fourier, ¿así?, de estas dos. Sí, ¿no? Porque la transformada de Fourier de una convolución es la transformada de Fourier de las dos. Entonces la transformada de Fourier de este producto pues va a ser la convolución de las transformadas de Fourier. No más que otra vez, acuérdense que cuando tomo la transformada de Fourier, la inversa tiene un cambio de signo. Ese cambio de signo, ¿dónde va a estar? Pues va a estar en la reflexión. Así que pues esto es la transformada de Fourier de esto. ¿Ok? Y esto pues se comporta como una multiplicación, ¿no? Porque otra vez es como si tenga la integral de f por este, pues es lo mismo que la multiplicación de estos dos. Entonces, si se fijan, cuando tengo la transformada de Fourier de una convolución, efectivamente es la multiplicación, pero en el sentido de distribuciones, donde pues, se define así, ¿no? Entonces, esta sí es una función, esta es una distribución, pero igual se comporta como multiplicación. ¿Okay? Entonces, la segunda parte es más sencilla, y para la primera parte, ok, ya se me está acabando el tiempo, así que se me hace que no voy a dar todos los detalles. Pero básicamente lo único que tenemos que hacer es, vamos a ver. Vamos a agarrar una phi en particular. Voy a agarrar phi, vamos a ponerle así, porque esta es una phi así como que particular. Voy a agarrar phi, y esta va a ser esta. Esta suave porque la transformada de Fourier es ella misma, por eso nos gusta esa función. ¿Okay? No solo está en el espacio de Schwarz, sino es su propia transformada de Fourier. ¿Okay? Y luego voy a definir phi. ¿Okay? A ver, vamos a ver. Bueno, de hecho, esta función yo ya sé que está en L2, porque es lo que estamos suponiendo, ¿no? Estamos suponiendo que esto me da una función en L2, porque esto está acotado de L2 en L2. Eso significa que su transformada de Fourier, bueno, perdón, eso sería ser así. Su transformada de Fourier también es una función en L2, por la teoría de Plancherel, ¿de acuerdo?
Acuérdense de que si se comporta como función, si es una función y se comporta como función, pues es una función. Y esto ya sabemos, pues que es un producto. O sea, el producto de esta distribución por esta función es una función en L2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a definir, vamos a llamarle phi mayúscula a esta, y vamos a definir m de x como e a la pi x cuadrada phi. ¿Ok? Bueno, tarea para ustedes. Chequen que esa es la, o sea, otra vez, utilicen las integrales, que ya se me acabó el tiempo. Utilicen las integrales y nomás chequen que multiplicar cualquier otra phi por esta me da justamente esta. ¿Ok? Nada más utilizando las propias, o sea, utilizando la definición de m, ¿no? Y bueno, con eso termino. Gracias. Entonces, en su tarea se ponen a jugar ahí con calcular transformadas de Fourier de distribuciones y derivadas de distribuciones. Sí. En el teorema, Sí. por ejemplo, si tomamos T como la transformada de Fourier y va de L2 a L2, entonces existe K tal que la transformada de Fourier se puede ver como una convolución de esa K. ¿Qué se puede decir sobre...? Bueno, sí, lo que es que en el caso de la transformada de Fourier, pues m es 1. Sí, pero mi pregunta más bien es, K no tiene que ser único, ¿no? No, sí. Sí, es único. Sí, porque es como lo define el... Sí, claro, K es única, sí. Sí, en el caso de la transformada de Fourier, o sea, si T es tomar transformada de Fourier, pues es simplemente 1, ¿no? O sea, porque pues nomás estoy tomando la transformada de Fourier. Y en ese caso, K es la identidad, bueno, al revés, ¿no? Por ejemplo, esta es la identidad, exacto, o sea, más bien esta sería la función delta de Dirac, ¿no? Lo que es que si pones Dirac aquí, esto te da esto, o sea, es la identidad. Okay. Y la transformada de Fourier de Dirac es la función 1. Y ese es el problema de tarea, ¿no? De hecho. Entonces sí, claro, o sea, la transformada de Fourier también es un operador de multiplicación, porque pues nada más pues sí, nomás que es el trivial, porque nomás estoy escribiendo eso. Acuérdense que es un operador de multiplicación. Tomo la descomposición en una base ortonormal y multiplico cada coeficiente por un número. Si no multiplico por nada, pues nomás me quedo con la... O sea, si multiplico no por nada, sino multiplico por 1, pues lo único que tengo es la descomposición en esa base. Entonces, básicamente es la operación identidad. Entonces, tomar la transformada de Fourier es nada más tomar cada uno de los coeficientes. Entonces, no les estamos haciendo nada, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces continuamos. Sofía.